Esperemos unos segunditos más e iniciamos con la clase del día de hoy. Bueno, vamos a continuar con la disertación del día de ayer. Ayer nos quedamos horas. Hemos visto una serie de páginas en las que podríamos buscar. Hemos visto Alibaba, AliExpress. Vamos a volverlas a retomar dentro de un momentito, ¿ya? Vamos a ver un poco esta parte de lo que es el ámbito normativo de lo que es la importación para que podamos entender un poquito más en qué consiste importar. La ley 1990 es la que nos va a definir cuándo inicia una importación en el ámbito aduanero. Tenemos que tener en cuenta que la importación tiene dos puntos de vista de inicio. Uno desde el punto de vista aduanero y el otro desde el punto de vista del importador. En el caso de lo que es la Ley General de Aduanas, acá nos establece en el artículo 82, nos establece que la importación se va a iniciar cuando se embarque la mercancía. Entonces, un requisito fundamental para la aduana es que la mercancía sea embarcada, ya sea por vía aérea, por vía carretera o ya sea eh, por vía marítima. La mercancía tiene que ser embarcada y recién se da por iniciado el proceso de importación para la aduana. Tenemos que tener en cuenta lo que el día de ayer hemos dado a conocer como mercancías especiales, que el reglamento de la Ley General de Aduanas, el Decreto Supremo 25870, nos establece todas las mercancías que van a estar prohibidas para importar. Y este artículo es el que va a contemplar todo ese tipo de mercancías y nos establece en cinco grandes grupos. Las mercancías nocivas para el medio ambiente están totalmente prohibidas a menos que se compruebe que cumplen con los requisitos mínimos. Alimentos de consumo, insumos agropecuarios no registrados, también son mercancías prohibidas. Productos farmacéuticos, mercancías que atenten contra la seguridad del Estado y el sistema económico financiero, vehículos y partes y sus accesorios usados por si acaso. Este tipo de vehículos está totalmente prohibido y eso está determinado. Cuando nosotros realizamos una importación, tenemos que tener en cuenta que todo el procedimiento de importación como tal, vamos a dar a conocer al Estado. ¿Cómo? Con una declaración. Han debido escuchar de diferentes declaraciones que se presentan ante la aduana. Eh, bueno, dos de ellas que son las principales en el caso de la importación, que es la declaración de adquisición de mercancías, que es una declaración previa que tiene que realizar todo importador, y eso va a depender de dónde la mercancía provenga. Por ejemplo, en el caso de China, tenemos que tener en cuenta que el traslado de la mercancía contempla alrededor de 30 a 60 días. Por tal razón, el importador va a tener 20 días para poder dar a conocer a la aduana esa primera declaración, para que presente esa primera declaración. Pero aquí cabe recalcar algo, que todo importador va a requerir de un agente despachante para que el agente despachante pueda realizar esta declaración de adquisición de mercancías por él. El agente despachante es quien va a iniciar este procedimiento de importación o va a dar por iniciado ya este proceso de importación ante la aduana y lo va a notificar con los datos correspondientes que se exige en la declaración de adquisición de mercancías, más conocida como la DAM.
En el caso de vía aérea, si el producto de China viene por vía aérea, van a dar a conocer una vez, unas horas antes, un día antes de que la mercancía arribe a Bolivia. Entonces, si el avión está por aterrizar, entonces en ese momento se va a dar a conocer la llegada de la mercancía como tal. ¿Ya? Para que posteriormente se pueda realizar las distintas declaraciones, como la declaración andina de valor y la DIM. Si es que el importador incumple con estos 20 días que se le da después del embarque, entonces ya tiene que entender que va a tener que pagar una contravención, es decir, una multa por no haber declarado en su momento, en el preciso momento que ha iniciado con su importación. Entonces ya saben, tenemos que dar a conocer. Y para esto va a ser necesario una serie de documentos. Los documentos principales, que los vamos a ver más adelante. ¿Ya? Algo que tienen que tener en cuenta es lo siguiente. Cuando ustedes vayan a importar de China, tienen que dar todos los datos de manera precisa. Por ejemplo, ¿qué datos tienen que dar? Su nombre completo, su carnet de identidad y su dirección, si van a actuar como personas naturales. Y por otro lado, si ustedes van a actuar como empresas unipersonales o en el caso de que sean sociedades, ustedes tienen que dar a conocer en el caso de los unipersonales, nombre completo, el nombre comercial de la empresa o viceversa, el nombre comercial, nombre completo, el NIT, la dirección, celular y el departamento al que va a llegar la mercancía. ¿Ya? Entonces, esos datos van a ser esenciales y esos datos se van a repetir en todos los documentos que se van a ir adjuntando a medida que la mercancía sea trasladada. Por lo tanto, no se deben olvidar ninguno de los datos, especialmente el NIT, la dirección, ya que van a ser fundamentales en el momento de que ustedes estén realizando dicha importación. Eh, Se puede rechazar esa declaración, es decir, el agente despachante no va a poder continuar con dicho despacho si es que el nombre del consignatario es diferente, es decir, el nombre del comprador y el nombre de la persona que está en los diferentes documentos de embarque es otra persona diferente. Se ha dado en algunos casos que ha pasado esto, es por eso que se aclara ya en lo que es la Ley General de Aduanas y en el reglamento que se rechaza las declaraciones cuando tengan estas características. Tenemos que tener en cuenta, tenemos que tener bien claro el lugar donde va a arribar la mercancía, porque no podemos declarar lugares diferentes. En ese caso, si declaramos lugares diferentes, también corre el riesgo de ser rechazada nuestra declaración. Una declaración es personal, no puede venir una declaración a nombre de un grupo de personas. Es algo que también tenemos que tener conciencia en el momento que realicemos la compra. Solo por más de que estemos trabajando en sociedad con otras personas, no podemos incluir el nombre de todas en los documentos, simplemente al nombre de la persona o del responsable de la mercancía. Lo mismo que pasa con las sociedades. Las sociedades están conformadas por varios socios. No va la declaración a nombre de todos los socios, sino va a nombre del representante legal correspondiente. ¿Ya? Entonces no se olviden, siempre todo documento tiene que ir a nombre de una sola persona. Y por último, ay, perdón, me salió el diapositiva. ¿Me confirman, por favor, si están viendo las diapositivas? No me permite regresar. Bueno, continuamos. Como les decía. Y la última, el último rechazo. Son tres formas en las que nos pueden rechazar la declaración.
Entonces, esas son advertencias que ustedes tienen que tomar en cuenta para poder importar. Ah, la declaración solo se va a tomar como realizada cuando se tenga el número correspondiente de la misma. Acá vienen ya los documentos soporte. Como les mencionaba hace un momento, vamos a requerir de documentos soporte para realizar toda compra. Y para llenar la primera declaración, ustedes tienen que proporcionar a su agente despachante o a su forwarder, en el caso de que ustedes trabajen con carga suelta, los siguientes documentos: la factura comercial y la lista de empaque. Son dos documentos esenciales que va a requerir ya sea el agente despachante o requiera el forwarder. ¿Ya para qué? Para poder realizar la declaración correspondiente. Y no se olviden, en el caso de que sea carga FCL, Full Container Load, el documento de embarque también tiene que hacerle llegar al agente despachante correspondiente. Si es un forwarder, simplemente la factura comercial y la lista de empaque. Nos referimos cuando ustedes están trabajando con carga pequeña. Pero si ya es carga completa, el BL también es otro documento que tienen que hacerle llegar a su agente despachante. En algunos casos, por ejemplo, si ustedes compran un contenedor completo de una determinada fábrica, el proveedor les va a proporcionar un certificado de origen. Entonces también se convierte en un documento soporte para ustedes. ¿Por qué? Porque eso va a dar constancia que de la persona que ustedes han adquirido fabrica o es una empresa de China. En este caso, más que todo, que fabrica ese producto. Entonces, ese certificado de origen va a ser también en algunos casos esencial, porque va a dar más contundencia a lo que nosotros estamos demostrando con la factura y la lista de empaque. La póliza de seguro, muchos importadores bolivianos, en el caso de las importaciones a China, no contratan un seguro, ya que es un seguro, es prever que algo suceda con nuestra carga. Ya es como la póliza de vida, la póliza contra incendios, contra robo. Es similar esta póliza de seguro que se exige en comercio exterior, que todos los que importamos tenemos que tener. Sería obligatorio. Sin embargo, muchos trabajan sin esto y se sustentan en el artículo 120 del reglamento a la Ley General de Aduanas, donde nos establece que si no viene la mercancía con un seguro, se puede calcular el 2% sobre el valor de la mercancía, si es que la mercancía estuviera en términos FOB. Entonces, es el 2% del precio FOB de la mercancía. En el caso de que la mercancía venga de China por vía marítima, vamos a necesitar la mercancía va a llegar al puerto de Chile y de ahí va a ser trasladada por vía terrestre. Entonces ahí ya se nos adicionan más documentos. Por eso hablamos de un transporte multimodal en el caso de que venga la mercancía de China. Cuando ya es un trayecto mucho más largo, hablamos de que el transporte es multimodal, puesto que va a venir por vía marítima, va a tener un vele, pero también va a estar acompañada de un CRT, de un documento de transporte carretero, más la factura de transporte, de gastos de transporte. Otro documento que también se les va a solicitar en el caso de que sea el transporte multimodal es el documento de gastos portuarios. En algunos casos, en algunos puertos, por ejemplo, en el puerto de Arica, va a tener costo. Vamos a tener que pagar a la Administración de Servicios Portuarios Bolivianos. En cambio, por Iquique este costo es cero y simplemente los del puerto de Iquique nos emiten un certificado de costo cero. No se olviden que en el caso de que trabajen con mercancía especial, esta mercancía especial requiere de documentos especiales y estos tienen que estar acompañando desde que la mercancía llegue o esté por pasar frontera. Antes de que pase frontera, estos certificados ya tienen que estar vigentes.
La vigencia de estos certificados o de todos los certificados que se emiten por todas las instituciones es 9 meses. Entonces, ustedes tienen bastante tiempo para poderlos tramitar y de que los tengan listos para el momento en que la mercancía arribe. Porque si no cuenta con estos certificados y requiere de estos certificados o autorizaciones previas, su mercancía va a ser decomisada y no va a haber poder humano que haga que la aduana les devuelva su mercancía. ¿Ya? Y luego viene el parte de recepción, que en un minutito ya les explico en qué consiste. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de factura comercial. Acá, por ejemplo, faltan datos. Está el nombre de la persona, está de Silvia Charo Cabeza, sin embargo, no está su NIT ni su carnet de identidad. Entonces, aquí faltan datos. Sí está en la dirección y el departamento al que va a ir dirigido y su teléfono. Sin embargo, falta ese dato de lo que es el NIT o el carnet de identidad. Está desglosado los ítems como una factura normal, como las facturas que adquirimos acá, y está delimitado hasta dónde es. Algo que se añade es los precios que el día de ayer habíamos comentado, que es el término FOB, el término CIF. Cuando dice shipment cost, si deliver to Arica, significa que este es un término CFR. Acá no nos está hablando nada de un seguro. Entonces, si no tenemos un detalle de seguro acá, entonces eso significa que es un CFR, ¿ya? Entonces, esta factura comercial está en un término CFR. Esta es la forma o un packing list. En el packing list, ¿cuál es la diferencia entre la factura y la lista de empaque? La lista de empaque tiene que venir también al mismo nombre que viene la factura, por un lado, y por otro lado tiene que describir de manera física a la mercancía. Nos va a decir cuántos empaques son, cuál es su peso neto y cuál es el peso bruto. Y cuánto es el volumen, lo que el día de ayer hablábamos, ¿no? Me decían, ¿para qué me sirve el volumen? Básicamente es para que la aduana también tenga ese control de cuánto está ingresando. La aduana lo que va a verificar es que el peso y el volumen coincidan, ¿ya? Entonces, básicamente más se enfoca en el peso nuestra aduana. Ya si el paquete lo pesan y está con 127 kilos, para ellos ya está cumpliendo las características y lo depositan en los depósitos de aduana. Sin embargo, si esto fuera 227 kilos que pesara la carga y en el packing list dice 127, entonces ahí ya la aduana está en toda la facultad de abrir la caja y revisar por qué hay esa diferencia tan grande de peso. O si ocurriera lo contrario, porque en algún despacho me ha ocurrido lo mismo, que un contenedor declaraba 12 toneladas, sin embargo, que cuando ya ha llegado a depósitos de aduana eran 6 toneladas. Y ahí había un faltante inmenso de cajas, casi medio contenedor no ha llegado. Entonces, en ese caso, lo que se pide ya son ciertos aspectos que las agencias despachantes tenemos que pedir para que se determinen los tributos por la cantidad que ha arribado, no por lo que se ha declarado, debido a que ha habido ese faltante, ha habido una mala fe por parte de el proveedor. Ya nos ha mandado menos de lo que describía. Por eso es importante este packing list. Este packing list va a ser controlado en todas las aduanas o durante todo el tránsito correspondiente. Esta es una imagen de un certificado de origen que nos va a dar a conocer el producto que se ha fabricado, el peso, y va a darnos a conocer la factura a la que está respaldando este certificado de origen, porque ya les dije que este certificado de origen es más que todo un respaldo. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre esta parte? Bueno, creo que está todo claro. Vamos a continuar.
Perfecto, todo bien, me dije. Eso es bueno, a ver. Voy a continuar compartiendo. Me confirman, por favor, si está viéndose mi pantalla, mis diapositivas, porque no sé qué está pasando que no me permite ver eso. Bueno, continuemos. En este caso, una vez que nosotros ya tenemos conciencia de que la aduana va a controlar dos cosas, uno que es el peso y otro que estemos importando lo que estemos diciendo, entonces ahí tenemos que tomar conciencia también de que nuestra mercancía va a pagar tributos aduaneros. Tenemos cuatro tributos aduaneros. Estos cuatro tributos aduaneros son el gravamen arancelario, que oscila desde un 0% a un 40%, y el impuesto al valor agregado, que el día de ayer ya les adelantaba. Les decía que estos tributos van a ser obligatorios. En el caso de las importaciones a China, vamos a pagar ambos tributos, excepto haya un decreto que diga lo contrario. Y ya muchos hecho esperar, pero ya ha salido el decreto que dice lo contrario y ya está avalando el decreto, eh, el decreto cero para diferentes tipos de artículos. Y ayer ya los han lanzado. Primero vamos a ver los que les interesaba. Voy a dejar de compartir un momentito, voy a compartir las imágenes de los post, bueno, de los cambios que se van a notar ya en el arancel, porque eso va a salir con el arancel. Lo primero que les voy a mostrar es lo que va a salir ya con el arancel. Va a haber estas modificaciones. El arancel no lo hemos visto, sin embargo, lo vamos a ir revisando más adelante. Sin embargo, les quiero recalcar lo siguiente. El arancel está conformado por tablas. Vamos a ver esta tabla. Esta es una parte de toda la tabla que tiene el arancel aduanero, ¿ya? Este arancel aduanero nos va a dar a conocer el número específico, es decir, el código arancelario de cada producto. Así como nosotros tenemos nuestro carnet de identidad que nos identifica a cada uno de nosotros, los productos en el ámbito aduanero también tienen un código específico que los identifica. Tenemos grupos generales, por ejemplo, estas líneas negras oscuras son las que nos van a identificar los grupos generales, ¿ya? Y la primera partida que podemos mencionar que va a estar dentro de este gravamen arancelario cero para el arancel del siguiente año son las estufas, calderas con hogar, cocinas, parrilleros, braseros, hornillas de gas, calientaplatos, aparatos no eléctricos similares de uso doméstico, bombas de aire al vacío, compresoras de aire, otros gases, ventiladores, campanas, aspirantes, extractores de reciclado con ventilador, incluso con filtro, máquinas y aparatos de conducimiento de aire que comprendan un ventilador con motor, refrigeradores, congeladores, máquinas y aparatos de producción de frío. Vamos a- bueno. Tenemos las aspiradoras, los aparatos electromecánicos con motor eléctrico y si se van dando cuenta tiene un capítulo. Estamos hablando productos del capítulo 85, del 75. Estamos hablando de partidas del 85 que son calentadores eléctricos, 8509 aparatos electromecánicos, 8508 aspiradoras, 8451 máquinas y aparatos para lavar, limpiar, escurrir, secar, planchar, prensar, blanquear, teñir, prestar, acabar, recubrir, imprentas, hilados, telas, manufacturas textiles, máquinas de coser excepto de coser pliegos,
máquinas automáticas para tratamiento, procesamiento de datos de unidades de lectores. Aquí estamos hablando de las tablets, de las laptops. La 7321 estufas, esto ya lo vimos, las bombas de aire al vacío, los compresores, la 8415 máquinas y aparatos para acondicionamiento, la 8418, la 8422 máquinas para lavar vajilla, 8443 máquinas y aparatos para imprimir, todo lo que son las impresoras también van a tener arancel cero. Y por último, las máquinas para lavar ropa, incluido el secado. Entonces van a ser básicamente, como ustedes pueden ver, casi todos los productos que usamos en nuestro hogar, lo que es la línea blanca y la línea negra, que son las laptops, las tablets y los celulares. ¿Ya? Entonces, esto ya se va a ver reflejado inmediatamente al año directamente en el arancel. Y ya por el decreto, si ustedes han estado atentos, ya por el decreto 54, déjeme ver, con recién ha salido, no me aprendí bien el número. Ah, Este decreto supremo que está siendo bien comentado. Decreto Supremo 5503 también está ampliando este gravamen arancelario cero a todo lo que son los repuestos para automóviles. Todo lo que son motores está dentro de este gravamen arancelario cero. También están las partes de automóvil que también van a tener un gravamen arancelario cero. Y eso es lo que el ministro de Economía decía. Es una forma de aliviar esta subida de precios de la gasolina. Y sí, eso ayuda bastante porque cuando se calcula los tributos, tiene que tener en cuenta que se toma dos bases imponibles. Una para calcular el gravamen arancelario y una que se suma el mismo tributo que estamos pagando por gravamen al precio total de nuestro producto para recién sacar el IVA. Entonces estamos grabando sobre lo grabado y sobre eso continuamos pagando. Entonces eso sí ayudaría más que todo a que bajen los precios ya del 45-70% que el día de ayer hablábamos que subía, o del 100% de tributos que subía, o los costos que subía en la importación. Esto llega a bajar aproximadamente un 20-30%, si no es más. ¿Ya? Entonces tenemos esos productos que van a estar con gravamen arancelario cero. Ah, y algo que me olvidaba, si alguien trabaja con todo lo que es maquinaria agrícola, también la maquinaria agrícola va a estar con arancel cero. Lo que se mantenía hasta este año, porque todo lo que es máquina, todo lo que es casi el capítulo 84, que también es mencionado, casi todo, especialmente en la parte de máquinas, está hasta el 31 de diciembre de este año. Máquinas más que todo, no lo que es la línea blanca y negra. Eso continuábamos pagando los tributos, pero ahora ya desde el 2026 casi todo el capítulo 84 va a estar dentro de lo que es el gravamen arancelario cero. No sé si tienen algunas dudas respecto a esto. Nada. Estas plantillas todavía no están disponibles, ¿ya? Lo que sí pueden descargar es el decreto supremo que acabo de decirles, que el día de ayer ya se ha promulgado, está en la Gaceta Oficial. Esta sí, eso sí lo pueden descargar, ¿ya? Y esto corre en vigencia a partir del 26 de enero, por si acaso, ya no es retroactivo. Y del 1 de enero del 2026, perdón, ¿ya?
Todo esto va a estar vigente a partir del 1 de enero. Es lo que también había mencionado. Antes nosotros comprábamos el arancel aduanero para tener toda la información sobre los aranceles. Sin embargo, ahora la información se está volviendo pública y por lo tanto el 1 de enero, tanto en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas como en lo que es la aduana nacional, van a tener acceso ya al arancel como tal. Y ahí van a poder verificar lo que acabo de mostrarles. Todas estas plantillas van a estar publicadas ya en el documento como tal. ¿Alguna consulta más? En la página del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Ya si no tienen mi número, me escriben y a partir del 2 de enero los atiendo y les envío la información. Ya todos tienen mi número y ahí me escriben y directamente les paso el documento. ¿Alguna otra consulta más? Este, por ejemplo, es el arancel de esta gestión. Este es el arancel de importaciones del 2025. Ya, acá es donde nosotros, este es el documento que todo importador debería utilizar. ¿Por qué? Porque es un instrumento básico. Digo básico porque gracias a él nosotros vamos a poder conocer esos tributos de los que hemos hablado hace rato. Si paga gravamen, si paga IVA, si paga IC, si paga IHD. Entonces en este arancel nos da toda esa información. Y vuelvo a repetirles, todo lo que se hace en el ámbito aduanero siempre va a ser en base a normas. Por eso este arancel aduanero es emitido mediante una resolución ministerial. ¿Ya? Entonces acá vamos a ir viendo, ¿ya? Voy a ir poniendo productos al azar. Sin embargo, eh, antes de introducirnos a las tablas, este apéndice les va a servir mucho. En todos los aranceles no ha cambiado el número de apéndice, que es el apéndice 4, que es información básica sobre las autorizaciones y certificados previos. El día de ayer yo les hacía clasificar de manera sencilla con unas 4 preguntas, ¿no vea? Sin embargo, acá ya van a tener clasificado como un grupo de productos, ¿ya? Veamos acá. Un momento.
Es, me ha costado llegar. Esta es la tablita en la que ustedes pueden verificar. Acá en el arancel tienen que tener algo bien en cuenta, que todos los productos van a estar como grupos generalizados, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de animales, todos los animales vivos acá nos están hablando. Entonces, ya sabemos que si es un animal vivo el que queremos importar, tenemos que solicitar un permiso para certificados de despacho aduanero y un CITE o una autorización previa. Ya dependiendo del producto, la entidad encargada, en este caso el SENASAC, nos dirá quiénes son, quiénes van a ser o qué tipo de documento van a necesitar. Y aquí está toda la base legal fundamentada para que se exija ese documento, por qué se exige y demás. Si ustedes quieren conocer, ahí está la base. Por ejemplo, ayer les hablaba de lo que es el ministerio, que mucho tarda. Este es el ministerio que nos hace. Mire, están prendas y complementos de vestir, calzados, muebles, máquinas de lavar ropa. Ay, aquí es una pesadilla llegar a este lugar. Como les decía, este es el viceministerio que tarda aproximadamente de entre 3 a 4 meses en entregarnos. Y si nuestro trámite está mal, nos hacen pagar nuevamente. Es terrible este viceministerio. Pero bueno, continúa trabajando, pese que ha habido muchas quejas contra ellos. ¿Ya? Entonces acá pueden ir identificando que el producto que ustedes vayan a importar no sea una mercancía especial. Si está dentro de este listado, entonces, si es su primera importación, yo no les recomiendo. Sin embargo, si ustedes están en la disponibilidad de invertir y están con un tiempo holgados para la importación, realicen los trámites. Cualquier cosa estamos para asesorarlos y les vamos a guiar o se los hacemos el trámite. Ustedes deciden, ¿ya? Pero no es una restricción. Si ustedes tienen capital y están con tiempos holgados para su importación, se pueden realizar los trámites. Ahora sí nos vamos al arancel. Este arancel está compuesto por 21 secciones y dentro de cada sección tenemos una cantidad específica de capítulos. Esta cantidad de capítulos depende de las características de los mismos. El orden va a estar desde los productos nada transformados hasta los productos totalmente transformados. Por eso siempre nuestra sección uno va a estar o van a estar contemplados los productos que no están nada transformados. Miren, y aquí nos habla de caballos. Este capítulo uno y este aquí se identifica. Los dos primeros dígitos nos identifican en qué capítulo está. Por ejemplo, hemos dicho partidas 73, 85, entonces estamos hablando de capítulo 85, 84 y 70 y tantos que están, que van a estar dentro de lo que es el gravamen arancelario cero. Ya, entonces ahí es donde ustedes revisan. Acá nos establece, ¿paga gravamen arancelario? Si paga, ¿cuánto paga? Aquí nos establece cuánto llega a pagar ese producto. Nos establece el IC y el IHD, nos dice, ¿paga o no paga el ISHD? El año pasado ha habido eliminación del IVA incluso en algunos productos y aquí había una casilla adicional que decía IVA cero, entonces ahí significa que no pagaba ni gravamen ni IVA. Entonces eso ha ocurrido en algunos capítulos, más que todo en maquinarias que se han importado en 2024. Este año no se lo ha establecido porque no ha habido IVA cero para ningún producto. Por eso ya se asume que el IVA se paga de manera obligatoria en todos los productos. Pero el gravamen arancelario, como ustedes pueden ver, puede llegar a ser cero. Va a depender mucho de la clasificación.
Los documentos adicionales son el certificado. Por un lado, nos establece qué entidad es la que va, en la que tenemos que tramitar, qué disposiciones legales son las pertinentes para la exigencia de este certificado. Y por otro lado, por último, nos establece acerca de las preferencias arancelarias. Nos dice que si nosotros importamos productos de estos países acá mencionados o de países con los que tenemos acuerdo, si presentamos el certificado de origen que esos productos provienen de esos países, entonces tenemos un gravamen arancelario o nos disminuyen del 5% al 100%. Es decir, no pagamos nada. Por ejemplo, de los países de la CAN, Bolivia, Ecuador, Colombia, si importáramos algo de ahí, no pagamos gravamen. Si importamos algo de Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, no pagamos nada. Si importamos de Cuba, algún producto originario, no pagamos gravamen arancelario. Si importamos de Venezuela, no pagamos gravamen arancelario. Chile es bien exquisito. Simplemente tenemos alrededor de 180 productos con los que contamos la eliminación de gravamen arancelario. Son bien poquitos. En cambio, con México, casi toda nuestra partida, como pueden ver, o todos nuestros productos, si importamos algo que sea originario de México, también puede tener gravamen arancelario cero. Y para poder validar esto, entonces, nosotros tenemos que presentar el certificado de origen. Ojo, esto no vale para China. ¿Por qué? Porque no tenemos un acuerdo con ellos como tal. Um, Alguien quería ver vehículos. Vamos a ver. Miren, aquí hay muchas máquinas, por ejemplo, cámaras de túnel que tienen cero, cero. O sea, siempre hemos tenido gramamen arancelario cero en algunos productos, especialmente si esos productos ayudan a la producción, han tenido gravamen arancelario cero. Simplemente que ahora se están adicionando más productos de línea blanca, línea negra. Ya, pero todo lo que es para industria, todo lo que está destinado a la producción de algún producto, siempre ha tenido gravamen arancelario cero, como ustedes pueden ver. 86. Sí. Acá están los vehículos. Miren, aquí está la clasificación de los vehículos. Los vehículos son uno de los productos, los tractores siempre han tenido gravamen arancelario cero. Entonces aquí podemos ver que algunos productos tienen el ICE, algunos productos pagan el ICE, pero va a depender mucho de las características del vehículo. Entonces, cada uno de sus productos es un mundo. Para cada uno de sus productos, y yo tendría que conocerlos bien para poder saber con qué tipo de productos ustedes trabajan y poder determinar de manera específica. Es por eso que les decía que se trabaja con estos asesoramientos para poderles dar más luces en lo que es la importación.
Bueno, este es el arancel, ya lo han conocido, es una parte fundamental para lo que es el comercio internacional porque tenemos que clasificar productos y estos productos se clasifican en este documento. ¿Ya? Ya saben que los vehículos están en el capítulo 87. Ahora, Gabriel, tendríamos que ser muy específicos en el caso de para saber el código arancelario de un producto. ¿Ya? Por ejemplo, para un vehículo yo tengo que saber la cilindrada, la tracción, sí, esas dos características básicamente. Ah, qué tipo de motor es, si trabaja con gas, si trabaja con diésel, si es un auto eléctrico. Ahora también hay no solo los autos eléctricos, ¿no? Sino que también los que funcionan con combustible y también eléctricos. Entonces, todas esas características, Gabriel, teníamos que conocer. O sea, no es simplemente agarrar y decir un grupo de productos, no se clasifica por productos. Y eso también aclararles que cuando ustedes vayan a comprar un producto como tal, ustedes tienen que tener todas las características específicas. Miren, y con un 4x2 a gasolina tipo Toyota no sé mucho, porque también les dije la tracción. Entonces, esas características ustedes la conocen y con eso nosotros podemos clasificar. ¿Ya? Bueno, continuamos porque esta vez ingresamos tarde a la reunión y está volando el tiempo. Muy bien, vamos a continuar ahora desde el punto de vista del importador. Esta parte es también otra de las partes que yo necesito que tengan muy en cuenta. Vuelvo a repetirles, cuando ustedes compran la mercancía, no se, cuando ustedes compran la mercancía para la aduana no se está realizando una importación todavía. Para ustedes sí. Ustedes desde que compran la mercancía, entonces ya está iniciando el proceso de importación para ustedes. Sin embargo, para la aduana, el proceso de importación va a iniciar simplemente cuando esté en el buque o esté en el avión, o esté en el tren, o esté en el camión. En ese momento, cuando ya se esté trasladando desde el país de origen, desde el país que hemos comprado, hasta nuestro país, en ese momento recién inicia para la aduana. Sin embargo, para ustedes inicia mucho antes, desde contactarse con su proveedor, desde buscar el proveedor, desde ahí está iniciando su proceso de importación para ustedes. El elegir los proveedores indicados es una parte fundamental, porque muchas veces podemos comprar de distribuidores y no así de fabricantes. En el caso de Alibaba, esa parte es la que me gusta bastante en Alibaba. ¿Por qué? Porque ahora ya nos permite filtrar a los distribuidores de los fabricantes. Y en un momentito les voy a mostrar cómo lo pueden filtrar. En el caso de que ustedes busquen importar todo un contenedor completo, entonces ustedes necesitan de manera obligatoria encontrar a los fabricantes para que el precio con el que ustedes trabajen sea competitivo. Una vez que se contactan con el proveedor y realizan la compra correspondiente, tienen que tener en cuenta esto. El primer paso es contactar, solicitar una cotización. Esa cotización la tienen que guardar y una vez con la cotización, aceptada la cotización, lo importante o lo recomendable sería generar un contrato de compra-venta. Con ese contrato de compra-venta, ustedes acordarían todos los términos de la compra y determinarían a qué cuenta se va a depositar, cuál va a ser el producto, que sería lo ideal. ¿Ya para qué? Porque para que estos documentos anteriores, para que la aduana respete el valor de su mercancía. Una vez que tengan eso, ya se viene lo que es la factura comercial. Una vez después de después del contrato correspondiente, se firma la factura comercial.
Se tiene la factura y luego les emiten la lista de empaque y los documentos adicionales. Si es el fabricante, entonces les va a emitir su certificado de origen. En algunos casos acompañan el certificado de análisis o el certificado de calidad. Eso va a depender bastante del tipo de producto con el que ustedes estén trabajando. Una vez que ustedes realicen la compra, tienen que asegurarse de que el producto llegue hasta el lugar de embarque. Muchas veces, si ustedes compran en términos FOB, es la entrega sobre el buque, entonces el vendedor se va a hacer cargo de todos estos pasos hasta que la mercancía esté acá, incluida la carga desde el puerto de carga hasta el buque. Entonces ellos se encargan de contratar un transportista, de enviar con el transportista hasta el puerto de carga, de dejarlo al costado del buque y generarle su factura de transporte, la manipulación y el despacho correspondiente de exportación de sus productos. ¿Para qué? Para que esa mercancía pueda salir sin ningún problema hasta el país de destino. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Si no tienen ninguna duda, continuamos. Ahora, una vez que la mercancía es cargada, ya en lo que es el buque, se genera en este caso el bill of lading. Ese va a ser el documento de embarque que va a acompañar a su carga. Si les han vendido en un término FOB, va a bastar que el importador entregue, ya sea escaneado o de manera física, la factura, la lista de empaque, estos documentos si le hubiera entregado el proveedor y el bill of lading. Con esos tres documentos, el agente despachante puede iniciar el proceso de importación, puede iniciar con la primera declaración. La mercancía es trasladada, entonces ahí se van a generar gastos portuarios, pero va a depender mucho del puerto. Si llega a Arica, van a tener que realizar el pago de los gastos portuarios. Si es en Iquique, les va a extender lo que es el certificado de costo cero. Y ahí es donde se inicia el pago de la liberación, el pago de la liberación del contenedor. Muchas veces este servicio, el mismo servicio de transporte internacional, se lo realiza, pero tienen que quedar muy bien con ellos, ya porque la mayor parte de los pagos se realiza o una parte significativa de los pagos de liberación se realizan en Chile. Una vez que se tienen ya estos dos documentos, recién se puede trasladar a un camión, al camión que va a llevar hasta el país de destino. Y este camión no, o contratar este camión va a involucrar que este transportista nos emita una factura de transporte y nos emite el CRT, que todo esto va a constituir en documentos soporte. Todos los documentos que se vayan generando van a ser documentos soporte de importación y todos ellos se van recolectando a medida que se va a ir realizando el proceso de importación como tal. El camión se va a dirigir de Chile hasta Bolivia y lo va a dejar en la aduana interior correspondiente.
En esa aduana interior correspondiente, ya el depósito de aduana va a emitirle el parte de recepción en el que se va a verificar que lo que diga en la lista de empaque sea real, que se estén trasladando 11 toneladas, 12 toneladas y estas hayan sido recibidas por la aduana nacional. Recién con ese parte de recepción se puede proceder ya a la nacionalización de la carga. Y en ese momento el agente despachante continúa realizando las declaraciones. Si el valor de la mercancía supera los $4.000, $5.000, perdón, se realiza lo que es la declaración andina de valor y la declaración de importación. Si es menor, se obvia lo que es la declaración andina de valor y se realiza la DIM. Una vez que se tenga ya la DIM, se realiza el pago correspondiente y se va a obtener lo que es el RUP, el recibo único de pago. Y con esto, con este pago, procede recién al sorteo de canales. Ahí ya recién se sortea si es rojo, amarillo o verde. Si es verde, se continúa con el pago de almacenaje. Y con el pago de almacenaje más lo que es el canal verde, se genera la constancia de salida y ese va a ser todo el proceso de importación que se continúa. Y con eso va a poder el importador retirar la mercancía de depósito y llevarlo hasta su depósito de importador. ¿Alguna consulta? Licenciada, yo tengo una consulta. Sí, dime. En caso de que sea como ayer nos estaba diciendo, como régimen viajero, ¿cómo sería el proceso? En el caso del régimen de viajero, directamente es cuando tú llegas a frontera. En frontera tú tienes que declarar cuando estés ingresando al país. Ah, ya, ya, licenciada. ¿Y los documentos también son? Los mismos, factura comercial, lista de empaque, nada más. Caso de transporte, tu pasaje. Si es que hubieras pagado algo, el pago que has hecho si tienes algún recibo, el pago que has hecho por el alquiler o lo que te hayan cobrado por usar el almacén dentro del bus. Ya, ya, licenciada, gracias. Pero en el régimen de viajero no te van a pedir eso. Directamente factura es lo más importante, porque no te olvides que son productos nuevos en el régimen de viajero. Ah, ya, licenciada. ¿Y para hacer o para traer como régimen viajero necesito inscribirme como importador? Sí, para Ah, cualquier, pero como importador no habitual. El número 2 el día de ayer vimos, ¿no ves? La página de la sí. aduana. En el numeral 2 tú te tienes que registrar. Pero no Ah, te ya. olvides que tiene que ser, el régimen de viajero no paga tributos, simplemente es un registro de la serie, la serie más que todo del equipo que tú estés trayendo, porque eso ya se registra como algo nuevo que tú has ingresado y que está contemplado dentro de ese régimen. Ya. Ya, licenciada, gracias. Es muy diferente lo que es mínima cuantía. Mínima cuantía es que tú ya traes productos para comercializarlos, ya, pero también se realiza en frontera. Y para esos productos de mínima cuantía me van a pedir la factura comercial. La lista de empaque, esos Ya. dos documentos. Esos dos documentos, si es que tuvieras algún respaldo de lo que has pagado por el transporte, en ese caso eso más te van a pedir. Pero si no, directamente con esos dos documentos te lo van a hacer una previa liquidación, asumiendo un costo del 5% para transporte y 2% para seguro. Ah, ya, licenciada. Y también tengo que realizar una declaración. Ellos te lo realizan.
Como te digo, tú te presentas ante la ventanilla, tú les Ujú. dices quiero declarar esto y ellos te lo realizan todo el trámite. Te dicen tienes que pagar esto, pero siempre y Ah, cuando ok. estés con hasta un valor de los $2.000. Supera, aunque un dólar, ya estás dentro del régimen de importación al consumo. Eso ya lo tiene que traer un transportista internacional, no lo puedes traer tú. Ya, gracias. Claro que afecta a tu carga, ¿ya? Cuando sale canal rojo o amarillo, en el caso de carga suelta, en el caso de carga full container load, de que sea todo un contenedor completo, el que salga canal amarillo y rojo sí afecta, porque es de hecho que te van a subir el pago de los tributos, es decir, te van a generar un reintegro. Ya no es que te van a decomisar la carga, simplemente que vas a pagar algo adicional, porque siempre la aduana tiene valores superiores a los que nosotros importamos. Ya no siempre, pero casi es una gran mayoría. Si tienes todos los documentos y revisan, incluso tienes el link de su página web de tu proveedor, te puede beneficiar, porque con eso harías que tu valor se respete. Entonces te ayudaría bastante si tienes todos los documentos, más aún tienes el link de su página web para que ellos puedan revisar. ¿Ya? Pero cuando es carga pequeñita casi no te molesta mucho, casi. ¿Alguna otra consulta? Exacto, es hasta $2.000, $2.000 clavados. Pasan un dólar, ya se pasan al régimen de importación al consumo definitivo. Muy bien, como no hay preguntas, continuamos. Tienen que considerar que toda la importación considera tiempos. En el caso de que ustedes realicen una importación y su carga sea LCL y sea de gran volumen, tienen que considerar que el transporte interno de China, por ejemplo, si ustedes compran carga LCL, va a tardar en ser trasladada su carga de 2 a 7 días. Es decir, mi proveedor está en Shanghái, mi depósito o el depósito al que tengo que enviar está en Yiwu. Entonces va a tomar 7 días desde Shanghái hasta Yiwu, ¿ya? Entonces tienen que considerar esos tiempos porque eso se va sumando al tiempo en el que va a estar su carga en Bolivia. Luego de ello, tienen que considerar aparte o de manera previa a este transporte interno que la preparación de la carga puede ser de 10 a 30 días. Si sus pedidos son altos, si son cantidades grandes las que van a pedir, a veces no lo tienen en stock. En- por eso les van a pedir un cierto lapso de días y ahí les van a pedir un depósito previo. Normalmente les piden el 30% de toda la factura como tal para realizar la preparación del producto y el otro 70% cuando la mercancía ya esté lista y recién se traslada la mercancía. Tienen que tener en cuenta que una vez que llega a los depósitos donde se almacena la carga en lo que es carga LCL,
Se toma aproximadamente de 3 a 7 días en almacenar toda la carga que se vaya a cargar en un contenedor. O si la persona estuviera comprando de varios proveedores, tiene que considerar que acumular toda su carga puede tomar de 3 a 7 días. La travesía marítima hacia Chile, no se olviden que es de 22 a 55 días, perdón, la travesía marítima hacia Chile o a Perú es de 22 a 55 días. En algunos casos, con el puerto de Chancay, por eso puse Perú, llega en menos tiempo, incluso hasta en 10 días puede estar. Sin embargo, el manejo que hay dentro del puerto hace que demore y demora unos 20 días adicionales. Entonces, si bien el puerto de Chancay nos ayuda a que llegue la mercancía a Latinoamérica o a Sudamérica mucho más rápido, el despacho que se tiene de ahí, especialmente si no es de la línea Costco, no es tan rápido. Entonces, eso también tienen que considerar. Y la desaduanización en puerto toma de 3 a 10 días, es decir, retirarlo del puerto, ya sea de Iquique o Perú, mm, mm, de Chile o Perú. Ya tienen que tener en cuenta aquello. Luego, el tránsito de hacia Bolivia demora de 2 a 5 días. Ahora, con los problemas que tenemos con el diésel, puede ser más, puede ser hasta 2 semanas. Ya consideren aquello. Y estamos hablando de que un tiempo estimado de que su carga llegue a Bolivia es de 42 a 114 días. Ya estamos hablando de que puede llegar en un mes y medio o puede llegar tranquilamente en 3 meses o 4. Ya, entonces eso tienen que considerar. Y los que van a trabajar con carga LCL muchas veces tienen que adicionarle un mes más, casi 5 meses tarda. Esos son los tiempos que se tienen. Y ahí lo que les decía que también tienen que manejar bastante es la rotación que tienen ustedes con sus productos. Si ustedes tienen alta rotación, entonces tenemos que tratar de estimar los mínimos, tratar de que su carga llegue en 40 días hasta Bolivia. Y se puede realizar. Simplemente es buscar tiempos logísticos, simplemente que se pague un poquito más para que los productos lleguen de manera rápida. Entonces, sí o sí vamos a tener que pagar un poquito más, porque tiene también un costo adicional de adquirir esos servicios, ya sea con la naviera y demás. Pero si no tienen mucha rotación, entonces la mercancía puede llegar tranquilamente en 3 meses, 2 meses, hasta 4. No sé si tienen alguna duda. Claro, nosotros les ayudamos a que llegue rápido. Les ayudamos con toda esa logística. Por eso ahí viene ya nuestros servicios. Vienen los servicios de nuestras diferentes entidades que nos ayudan a que pueda llegar rápido. Por ejemplo, tenemos un contenedor que ha salido el 8 de diciembre y aquí está, bueno, en Iquique va a estar el 12 y esperemos que ya el contenedor el 12 de enero ya va a estar acá. Miren, es menos de 30 días, bueno, casi 30 días. Hasta que venga aquí, por lo menos unos 35, 40 días vamos a hacer llegar ese contenedor. Ya, entonces esos
los tiempos a veces de recurrir asesores es bueno porque ellos te ayudan a minimizar tus tiempos y que tu logística sea mucho más óptima. Muy bien, continuemos. El arancel les había mostrado, bueno, antes de mostrarles el arancel tenía que explicarles esto. Tenemos que tener en cuenta que esos códigos arancelarios que nosotros vamos a encontrar dentro del arancel tienen 10 dígitos. Y cuando está a 10 dígitos es un código arancelario que sí podemos utilizar. Ese código arancelario está compuesto por el capítulo, la partida, la subpartida, el código Nandina y el código nacional. Entonces es por eso que es 10 dígitos. Hay en algunos casos, en algunos códigos arancelarios, que simplemente van a tener los 6 primeros dígitos diferentes y los demás van a ser 000. ¿Por qué? Porque la importación a nuestro país no es alta. Sin embargo, en el caso de productos que sí importamos bastante, vamos a ver que este código Nandina y el código nacional son diferentes, ¿ya? Y van cambiando. Son diferentes de cero. Y antes de clasificar, sería bueno siempre que se pregunten esto, ¿ya? Y eso les ayuda, es una clave para que ustedes puedan clasificar de manera rápida. Uno, la primera pregunta, ¿cuál es la materia prima que predomina en mi producto? Dos, ¿qué grado de elaboración tiene mi producto? Tres, ¿cuál es su uso o su función? En el caso de el compañero, si no me equivoco, Gabriel estaba queriendo que clasifiquemos un auto. Gabriel, ¿tienes la cilindrada? ¿Sabes cuánto de cilindrada es? Bueno, no nos responde. En el caso de Gabriel, por ejemplo, lo que quiere él es importar un vehículo. Entonces, cuando es un vehículo, ¿será fácil determinar qué tipo de materia predomina? No, porque está compuesto de diferentes materiales. Va a tener plástico, va a tener minerales, va a tener caucho, va a tener diferentes tipos de materiales. Entonces, ahí nuestra respuesta va a ser productos diversos. Cilindrada, no capacidad de la gasolina. Cilindrada, el motor. ¿Cuánto de cilindrada tiene? ¿Ya? Entonces, la primera respuesta en el caso de Gabriel va a ser el cuánto de materia que tiene materia prima diversa. ¿Qué grado de elaboración tiene? Entonces, ahí nosotros vamos a responder que es un producto final. ¿Cuál es su uso o su función? Entonces, ahí vamos a decir que su uso, su función es para transportar personas. Con esos datos, Gabriel, vamos a clasificar tu vehículo, ¿ya? Tarde para los perfiles, era que nos digas antes. Nos queda tiempo bien poquito y ya vamos a terminar la clase. Vamos a clasificar ese tu vehículo para que salgas de duda. Ya, y ya hace rato habíamos visto, ¿quién recuerda qué capítulo era el capítulo de transporte? Porque se los mostré. ¿Quién recuerda qué capítulo era el capítulo de transporte? ¿Nadie recuerda?
Bueno, el capítulo es el capítulo 87. Vamos a ir viendo. Vehículos y automóviles, capítulo 87, está en la página 423. Cilindrada me dijo 8.900. Ahí es donde yo tengo que empezar a clasificar. Primero la partida. 8701 no tiene extractores. 8702 vehículos automotores. Voy a aumentar un poquito. Espérenme. 8702 me dice vehículos automóviles para transporte de 10 o más personas. En este caso, el vehículo que quieres, Gabriel, es para 10 o más personas. Si no me equivoco, debe ser para menos, ¿no ve? Para 5 o es familiar. Ya, vamos al 8703. Automóviles de turismo y demás vehículos diseñados principalmente para el transporte de personas. Este corresponde, entonces nos quedamos en el 8703. En la 8703 vamos a buscar ahora la subpartida, que son, no sé si se nota, son estas casillas celestitas que no tienen mucha información, entonces buscamos en estas. Primero, vehículos especialmente diseñados para desplazamiento sobre nieve, no. Los demás vehículos únicamente es con motor de embolo pistón de encendido con por chispa, que es el de gasolina. Entonces nos quedamos acá. Nos dijo de cilindrada de 1900. Ahora nos entramos a la subpartida, que son los dos guioncitos. Esta de 1000 no nos sirve, de cilindrada entre 1000 cm3, pero inferior a 1500, tampoco nos sirve. De cilindrada de 1500, pero inferior a 3000, sí. Nos quedamos acá. Ahora, contracción en las cuatro ruedas, sí, creo que era contracción a las cuatro ruedas. Entonces nos quedamos en el guión de 3. Tenemos que comparar los guiones de 3. Y aquí simplemente tenemos un guión. Y de ese guión tenemos que ir al siguiente. Que utilice gas licuado, no usa como motor de sus... No. De cilindrada de 1500, pero inferior o igual a 2000. En este nos quedamos. Ahora nos dice, con tecnología Flex Full o los demás. Entonces, en este caso nos quedamos en los demás. ¿Ya? Y el gravamen arancelario es del 10% y nos habla del ICE. Nos dice, nos anotamos esta partida, 8703231049. Y nos vamos a ir a las notas de abajo. Ya, nos vamos a ir acá. Antes de esta tablita hay otro apéndice, un 8723 era, ¿no ve? Nos dice que paga ICE. 05 8703. Seguimos subiendo. 870323. No te olvides, paga 10% de gravamen. Acá está. Y de ICE un 10% si es nuevo. Y se permite tan solo con una antigüedad de un año. Ya, y si tuviera antigüedad de un año, se paga el 15%. Entonces ahí es donde ya podemos descartar si queremos importar vehículos más antiguos. Esa manera es la clasificación. Entonces, los tributos que llegarías a pagar es un 10% de lo que es el gravamen, no, gravamen arancelario. Tendrías que pagar un 14.94% del IVA y un 10% del ICE.
son tres tributos que llegan a pagar en vehículos. Y nos quedamos con esa parte. Lo hice rápido, mil disculpas porque ya el tiempo nos está pisando. Y terminamos ya con esta parte. No se olviden que todos sus costos de importación es todo lo que ustedes vayan a gastar cuando ustedes realicen la importación. Entonces, no se olviden de anotarse todos los costos, porque de lo contrario, ustedes estarían perdiendo en vez de ganar. Entre los costos más comunes de importación vamos a tener el precio del producto, la comisión de envío, el flete del contenedor, el flete de transporte carretero, el costo de liberación, el pago de tributos aduaneros, el pago del transporte, pago de estibadores, pago de agencia despachante, pago de depósito de aduana. En el caso del vehículo que quiere importar Gabriel, tendría que pagar el certificado, las autorizaciones previas, registros si se requiriera. Entonces, todos esos forman partes de sus costos. Riesgos y recomendaciones. No se olviden, el día de ayer hemos visto que es muy importante revisar la reputación, es decir, las reseñas que tienen en cada página acerca de los proveedores. Tienen que solicitar, en el caso de que por primera vez estén importando un producto, no se olviden de solicitar muestras. Definan claramente el Incoterm, es muy importante. Mantengan un control de todos los documentos que están recibiendo, porque todos ellos se convierten en documentos soporte para su importación. Y trabajen con un agente aduanero experto. Eso sería todo, muchachos. Con esto estaríamos concluyendo el día de hoy ya las clases. Espero que les haya gustado, que haya sido práctico. Claro, pueden pedir muestras. Ahí también está el precio por muestras. Revisen, muchas de las empresas les pueden enviar sus muestras. El costo de las muestras, más que todo, es el costo del envío. Normalmente les cuesta $60, pero si ustedes quieren hacerse enviar muestras y tengo un contenedor que esté zarpando de ella, se los puedo hacer adjuntar ahí y les sale menos. Pueden pagar de 9, $10 por las muestras que ustedes vayan pidiendo, dependiendo de dónde tengan que enviar. ¿Alguna consulta más? Cualquier puerto, cualquier puerto es bueno para trabajar. No tenemos una preferencia de puertos, más que todo nosotros nos acomodamos a ustedes, al pedido que ustedes hagan y mejor si realizan las compras de una fábrica, compran contenedores completos porque ahí minimizan realmente todos sus costos. En carga LCL, vuelvo a repetirles, lo máximo que les recomendaría comprar en carga LCL es hasta 10 CBMs. Ya 15, 20 CBMs que traigan, les recomiendo mejor ahorrarse un poco más de dinero y llenen un contenedor. Bueno, con esto me despido. Ha sido un gusto pasar estas clases con ustedes. Vuelvo a repetirles, si están interesados en trabajar con nosotros o quieren las clases de asesoramiento personalizado, contáctense con mi número. Voy a volverlo a escribir. Y las clases son personalizadas. Todo lo que hemos visto en el curso ya lo hacemos acorde a las necesidades de ustedes. Buscamos proveedores para ustedes, realizamos los costos con la búsqueda que ustedes hagan, determinamos su precio de venta, que es lo más importante. Muchas gracias por su atención. Hasta otra oportunidad. Que tengan felices Gracias, fiestas.
Hasta luego. Gracias, Licen. Licen, una preguntita. Y La clase, perdón, las clases grabadas lo van a pasar. ya mandado, el ingeniero les dijo que si tenían la asistencia de 2 días, se les daba un certificado de manera gratuita, por un lado, y por otro lado tenían acceso a las clases grabadas. Y ya ha mandado el ingeniero el registro. Hay un link de cursos.bo para que ustedes se registren y puedan acceder a las clases grabadas por un lado y por otro lado tengan el certificado gratuito que se les ha ofrecido. Listo, Licen, gracias. Hay en el grupo de WhatsApp, ¿no? No, no, no. En el grupo de WhatsApp también, ingeniero, no lo va a poner en el grupo de WhatsApp porque es a las personas que han asistido. Si no, ¿Y todos se van a registrar. dónde lo En puedo? en este Zoom tenemos uno de mensajes. Ah, ya, ya. Listo, Licen, muchas gracias. No, de nada, gracias por la atención a ustedes. Ya. Ahora sí, yo me despido, hasta luego.